Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hoy, aprovechando las vacaciones, me fui de viaje y me encuentro, como puede ver, en Hanoi, Vietnam. Y desde aquí voy a grabar el videito para... Es que me quise venir a dar una vueltecita por acá para tener mayores bases para poder conversar acerca de los cambios educativos o la educación en Vietnam después de la reforma de Dong Moi en 1986. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Un poquito de contexto en este país del sudeste asiático. Como conocemos, Vietnam tiene una historia un poquito difícil, ¿verdad? Aparte de la historia colonial del imperialismo francés, pasando luego, bueno, por la guerra de independencia de Francia, para caer a manos de Japón y posteriormente en un marco de Guerra Fría, lo que fue la famosísima Guerra de Vietnam, una de las guerras, de las pocas guerras que ha perdido Estados Unidos, que tuvo que retirarse. Después de la guerra de Vietnam, bueno, antes de eso habían dos Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y solo quedó una sola Vietnam, que fue de tinte, del gobierno de tinte socialista comunista. Bueno, ¿cómo era la educación? Como todo país soviético estaba bajo las esferas de la URSS y de la China de Mao, la educación era una educación centralizada, es una educación doctrinal, socialista, una educación que era completamente planificada. No obstante, el país era muy, muy pobre. Fue en en el Congreso de 1986 del Partido Socialista de Vietnam que se imponen lo que son las políticas de Dong Moi, que esto era liberalizar la economía y transformar la economía básicamente agrícola que tenía Vietnam en una economía de socialismo, pero de mercado. Algo así como lo de China después de Deng Xiaoping. Ok, ¿qué vino esto? Vino a transformar la economía, a hacer una economía más de servicios, ¿verdad? A industrializar la economía, que como dijimos era básicamente agrícola. Pero ¿qué tiene que ver esto con la educación? Nos preguntamos. Bueno, tiene que ver que entonces las esferas políticas superiores de Vietnam vieron que necesitaban modernizar su educación para darle respuesta a estos nuevos desafíos que dan este nuevo sistema económico, por lo cual empezaron poco a poco a liberalizar lo que es la educación más que todo superior y darle énfasis a carreras que fueran más destinadas a insertarse en esta lógica capitalista de mercado. Entonces aquí vemos una relación muy importante. Si bien las políticas Dong Moi eran políticas económicas, para poder implementarlas se necesitaban lo que eran las políticas educativas que vienen después con la primera Ley General de Educación de Vietnam en 1998. Pero no solamente fue esta apertura o este giro económico lo que modernizó, porque podemos ver, esto es Hanoi, aquí Hanoi de noche está fresquito, ¿verdad? Lo que modernizó al país en el punto de vista educacional, ¿verdad? No fueron solo este nuevo paradigma capitalista, sino también fue lo que es la cooperación internacional, y de aquí se puede resaltar la importancia de la cooperación internacional para lo que son la copia de buenas prácticas, ¿verdad? Y modernizaciones de la educación. Aquí podemos hablar de agentes internacionales como el Banco Mundial, como países vecinos asiáticos como Japón, o países oceánicos como Australia. ¿Qué provocó estas relaciones de cooperación internacional? Lo que es transferencia tecnológica, lo que son becas para que los profesionales se fueran a formar al extranjero y después volvieran a aplicar conocimientos este, a lo que era Vietnam. Entonces tenemos que el desarrollo educacional de Vietnam está sustentado en dos pilares, que fueron primero la reforma Dong Mai de política económica, liberalizar la economía, y la segunda lo que es abrirse al mundo, las relaciones de cooperación internacional. Al respecto de esto, y si queremos aprender más, podemos hacerlo con el artículo que es base de esta exposición, que lo podemos encontrar en el texto
eh, de Hernández Peña. Hernández Peña, que publicó el artículo Cambios en la Educación Superior de Vietnam, reforma Don Moy de 1986 a la actualidad. Esto se puede encontrar en la revista Internaciones, año 9, número 23 de junio y diciembre del 2022, aunque el escrito está fechado en 2021. Con esto, bueno, terminamos la pequeña práctica, pequeña conclusión. Recordar que las políticas económicas están muy relacionadas con las políticas de educación, ¿verdad? Una no puede ir sin la otra y que un país si se aísla no progresa. Entonces, por más que tengan una ideología socialista o comunista, sí se pueden hacer este tipo de alianzas con otros países de índole capitalista y inmiscuirse en el mercado global. Bueno, pues terminamos. Muchísimas gracias. Buenas noches y saludos allá, profe, a usted en Costa Rica.